Buenas noches, doctora. ¿Me logra escuchar? Doctora Buenas Jenny. noches, ¿sí me escucha? Doctora Jenny, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, ¿sí se le escucha? Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradecidos por su participación al curso de farmacología en el adulto mayor que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela desde Bolivia. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófono apagado. Y para las dudas y consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación por 90 horas académicas, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Jenny. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Listo, doctora. Gracias. Bueno, entonces vayamos hablando sobre el tema del día de hoy, que es farmacología en el adulto mayor. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer, ¿no? Sobre la farmacología en el adulto mayor? Va desde lo que son los cambios fisiológicos relacionados con la edad, ¿no? A medida que las personas van envejeciendo, van a experimentar cambios tanto en la absorción, en la distribución, metabolismo y en la excreción de los medicamentos. Estos cambios van a afectar tanto la eficacia y la seguridad de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, una disminución de la función renal y hepática que podría alterar la eliminación de los medicamentos, por tanto, se aumentaría el riesgo de toxicidad en el adulto mayor. La polifarmacia, donde los adultos mayores a menudo llegan a tomar múltiples medicamentos simultáneamente debido a la presencia de que tienen varias enfermedades crónicas. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de interacciones farmacológicas, efectos adversos y errores en la medicación. También el hecho de que hay mayor susceptibilidad a efectos adversos. Recordemos que los adultos mayores son susceptibles a estos efectos de los medicamentos debido a sus cambios fisiológicos y la presencia de múltiples comorbilidades. Entonces, para ello, el médico requiere hacer un monitoreo cuidadoso y hacer un ajuste de las dosis. También tiene que ver mucho que la mayoría de los adultos mayores ya tienen enfermedades crónicas y comorbilidades, ¿no? Entonces todo esto va a tener, va a complicar lo que es la farmacoterapia. También tenemos, puede existir tanto las consideraciones tanto sociales y cognitivas que podrían afectar al paciente, por ejemplo, dificultades en la adherencia al tratamiento y limitaciones que, que pueden ser desde económicas, ¿no? Porque puede tener que tomar muchos medicamentos el paciente debido a diferentes enfermedades. Entonces, para esto también hay limitaciones económicas. La calidad de vida también va a afectar, ¿no? Recordemos que si nosotros hacemos un buen manejo de la farmacoterapia, podemos mejorar significativamente la calidad de vida de los adultos mayores, reduciendo los síntomas de enfermedades y previniendo complicaciones, promoviendo una vida más activa e independiente. Bueno, recordemos, ¿no? Los mayores suponen el 42,5 de las altas hospitalarias. Vamos viendo. ¿Cuáles son las características del paciente adulto mayor? No, paciente geriátrico.
Va a haber diferentes modificaciones en la farmacocinética de su organismo, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ver desde la administración, desde la absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación, lo que nosotros conocemos como farmacocinética. Entonces, en el adulto mayor va a haber una modificación en estos 5 puntos. Vamos viendo cada uno de estos. Vayamos hablando entonces de la administración, ¿no? Para hacer una buena administración, nosotros tenemos que tener una presentación adecuada al paciente. Los nombres deben estar grandes y en colores para que ellos lo puedan identificar. Recordemos que a medida que pasa la edad, van perdiendo también lo que es la agudeza visual, ¿no? También explicar si son tabletas, cápsulas, sobres, ¿no? Explicar muy bien eso. La posología debe ser de la forma más sencilla posible, explicándole al paciente, sobre todo si el adulto mayor está sin compañía. Algunos vienen sin compañía, pero ya si viene preferiblemente preguntarle, ¿no? Decirle que venga con algún familiar para poderle explicar sobre la posología, ¿no? Si no, de todos modos, nos podemos explicarle de una manera más didáctica para que ellos comprendan cuándo deben administrar el medicamento, ¿no? Cuándo deben tomarlo, con qué deben tomarlo, etcétera. En la vía transcutánea va a disminuir el tejido en el tejido celular subcutáneo, pero no va a variar en la vía de administración intravenosa o intramuscular, ¿ya? Entonces, vamos a ver diferentes variaciones. Una disminución, por ejemplo, lo que vendría a ser en el tejido celular subcutáneo porque se va Estaba perdiendo. también en el cuarto de máquinas y las metía en la cajuela y me las llevaba a un lote baldío y ahí las hacía mía. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para no molestar a los demás participantes. Ya. Vayamos hablando entonces de la absorción, ¿no? Recordemos que en el adulto menor, en el adulto mayor, va a haber una menor salivación. ¿Ya? Entonces no es lo mismo que en una persona joven, ¿no? Pues va a haber menor salivación, entonces esto también va a afectar en la absorción. Va a haber una disminución de la superficie de absorción. Ya no es la misma superficie de absorción. El tránsito gástrico intestinal van a estar enlentecidos, es más lento y eso hace que no se absorba de la misma forma. Disminución del flujo esplácnico, de la misma forma, hay una disminución del tránsito intestinal y hay una menor vascularización del tejido muscular. ¿Esto qué va a hacer? Recordemos que en los adultos el tejido muscular se va perdiendo, por tanto es mucho más delgado, ¿no? Más difícil de acceder al tejido muscular. Aparte de esto, está menos vascularizado. Entonces, si yo administro un medicamento por esta vía, va a ser mucho más lento la absorción del medicamento. Entonces, por tanto, puede producir incluso hematomas a este nivel en el paciente. No es lo mismo, como les digo, como en un joven, ¿no? Y lo mismo nos pasaría con medicamentos por vía oral, ¿no? Porque estos tardan más en absorber esos medicamentos y por tanto puede producir algún tipo de lesiones a este nivel. Hablando de la distribución, va a haber una disminución del agua corporal en el adulto mayor. Hay disminución de la masa muscular, pero también va a haber un aumento de la grasa corporal. Esto va a depender de cada uno de los pacientes, ¿no? Hay una disminución de la albumina plasmática. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a haber mayor cantidad de fármaco libre en el organismo. Por tanto, el efecto va a ser mayor y más rápido. Entonces, esto también tenemos que considerar a la hora de administrar algún medicamento. Hablando de la eliminación, ¿no? Hay una disminución de la función renal, por tanto es un poco más complicado que el paciente pueda eliminar todo el fármaco restante que ha quedado, ¿no? Disminución de la masa renal, hay disminución del flujo renal sanguíneo, hay disminución del filtrado glomerular, hay disminución de la secreción tubular, hay disminución del manejo de agua y sodio.
Entonces, consideremos todos esos aspectos a la hora de dar un medicamento a nuestro paciente, ¿no? Sobre todo eh, si es tóxico, ¿no? Si puede ser tóxico y podría afectar a los riñones. Metabolismo hepático también, ¿no? Hay una disminución del citocromo P450 y hay una disminución de las enzimas microsomiales, que tienen que ver con la depuración de los fármacos, ¿no? Hablando de los factores de riesgo en este tipo de pacientes, ¿no? Ya empezamos hablando de la edad avanzada, ¿no? Mientras más avanzada su edad, mayor riesgo, ¿no? Mayor prevalencia tenemos en mujeres que en varones. Hay múltiples enfermedades crónicas. Hospitalización reciente también va a ser un factor de riesgo. Problemas de depresión o ansiedad también, ¿no? Estos factores de riesgo indican sobre todo a lo que es la polifarmacia, es decir, que el paciente tiende a tomar muchos medicamentos, ya sea porque se le ha prescrito, lo ha prescrito el médico o él los administra porque un familiar se lo ha mencionado, el amigo o alguien más, ¿no? Incluso en algunas partes se utilizan algunas hierbas que también puede tener interacción con alguno de los fármacos. Otros factores de riesgo son la pérdida de la funcionalidad, ¿no? Si bien puede ser un paciente que ya tenga un daño crónico a nivel renal, a nivel hepático, ¿no? Entonces, si ya hay pérdida de la funcionalidad, entonces va a haber mayor afectación. La automedicación, ¿no? La automedicación que estos pacientes tienen, el consumo de herbolaria y remedios caseros que podrían interactuar con algunos fármacos. La consulta en varias especialidades. Esta también es otra cualidad importante porque a veces el paciente no se siente a gusto con el médico y va a un lugar y le recetan un medicamento. Y él no está seguro de que el medicamento sea bueno y va a otro especialista que le receta otro fármaco. Y el paciente cree que mientras más medicamentos toma, va a estar mucho mejor. Entonces, esto hay que tratar de explicarle a nuestro paciente que no debería ser de esa forma. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados, no? Tenemos desde fármacos cardiovasculares, pacientes, ¿no? De edad avanzada, aquellos que van a tener que ver con el estómago, intestinos, gastrointestinales. Tenemos aquellos que afectan al sistema nervioso central, ¿no? Y algunos analgésicos. Esos son los más utilizados. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar tantos medicamentos, no? El riesgo de recibir una prescripción inadecuada y tener en consecuencia una reacción adversa a los fármacos con un impacto en la adherencia. Por tanto, va a incrementarse la polifarmacia y el riesgo de síndromes geriátricos puede afectar a la mortalidad. Entonces, la polifarmacia va a crear regímenes de medicación complejos que van a propiciar a la adherencia que se observa hasta el 50% de los pacientes. Fíjense en esta imagen que estamos viendo, la mano de un paciente, y fíjense cuántos medicamentos tiene que tomar. Y hay algunos que incluso tienen ya sus pastilleros donde dicen, esto tengo que tomar a las 7, esto tengo que tomar a las 8 y así. ¿Por qué? Porque el paciente de edad avanzada ya tiene enfermedades crónicas en algunos de los casos, o ya empieza a tener molestias, dolores a nivel general del cuerpo, y puede que uno de los medicamentos le calme el dolor de cabeza, el otro el dolor del pie, etcétera, ¿no? Y es de esta forma en la que piensan este tipo de pacientes, y nosotros debemos ayudarlos a la hora de elegir el medicamento adecuado para que no estén tomando tantos medicamentos. Ahora, imaginemos que este paciente sea diabético, hipertenso, entonces tiene que tomar antihipertensivos, tiene que tomar medicamentos para la diabetes, ¿no? Entonces, hay que tener un régimen, ¿no? De medicación cuidadoso con estos pacientes.
¿Qué complicaciones, qué consecuencias nos da el que el paciente pueda tomar tantos medicamentos? Desde la complicación de las mismas enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Por decir, es un enfermo renal, un paciente enfermo renal, si nosotros le estamos dando le estamos dando algún fármaco que pueda empeorar su situación, ¿no? Y, y vamos a estar complicando la enfermedad que ya tiene. Para ello es importante hacer una buena historia clínica y entender, ¿no? Las enfermedades que tiene nuestro paciente. El incremento de los síntomas, si bien le dolía su cabeza, pero ha venido ahora porque se ha caído, le duele el pie, le damos un medicamento, hace ese medicamento haciendo que le duela su estómago más. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque recordemos que los adultos mayores, cuando se les da antibióticos por vía oral, estos tienden a lastimar la mucosa gástrica. Entonces debemos saber tratarlos de igual forma, ¿no? Problemas renales y hepáticos que tenga nuestro paciente lo podemos empeorar. Dependencia a medicamentos. Muchos pacientes ya dependen de esos medicamentos para poder levantarse por las mañanas, que si no toman estos medicamentos no pueden vivir. Entonces no hay que generar esta dependencia a los medicamentos. Caídas recurrentes y fracturas, eso también puede ocurrir, ¿no? El incremento, recordemos que hay fármacos que van a disminuir, ¿no? El calcio a nivel de los huesos y se puede producir fracturas por unas caídas, ¿no? El incremento de la mortalidad, ingresos recurrentes a urgencias, mayor número de hospitalizaciones, deterioro cognitivo y de incontinencia urinaria. Entonces, según la farmacodinámica, en el adulto mayor suele existir una mayor sensibilidad a los fármacos, es lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque permanecen más tiempo en el organismo. Entonces, hay mayor sensibilidad a los fármacos, por tanto, va a disminuir la respuesta de los receptores beta, hay mayor riesgo de hipotensión ortostática con medicamentos antihipertensivos y antiparkinsonianos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la sensibilidad de los varoreceptores que les mencionaba. La barrera hematoencefálica es más permeable. En el sistema nervioso central, el número de neuronas y los receptores dopaminérgicos va a hacer que se potencie el efecto anticolinérgico. Hay mayor sensibilidad a benzodiazepinas con un mayor riesgo a efectos adversos. Respecto a la comorbilidad, ¿no? Respecto a la comorbilidad, en el 35% de los ancianos van a existir tres o más enfermedades. Ya esto ya se sabe, ¿no? Según estudios. Entonces nosotros debemos saber tratar todas estas enfermedades y no solo darle un medicamento sintomático. ¿Cuáles son las connotaciones de saber todo esto, no? El médico a veces no presta atención a muchos de los trastornos, lo que va a dar lugar a la automedicación. A veces el paciente solo viene por una de estas y no revisa, ¿no? El médico a veces nos olvidamos, a veces sea por factor tiempo. No se hace una revisión completa, a veces el adulto mayor no explica bien sobre qué se le ha diagnosticado, qué enfermedades tiene. Algunos incluso ya tienen demencia senil, entonces es un poco más complejo, ¿no? Entonces, pedir siempre que venga con algún familiar que viva con él para poder conocer sobre estas enfermedades, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos, el paciente nos dice, a mí me duele, no sé, me duele el hombro, ¿no? Me duele el hombro y a veces uno le dice, no, es por la edad, normal es. Y no deberíamos verlo de esta manera. Y es por eso que el paciente, como ve que le tratan de esta manera en el hospital, él tiende a hacer lo que es la automedicación, ¿no? Escucha de la vecina, ¿no? Del amigo que puede tomar algún medicamento que le va a calmar porque a ellos le hizo efecto, porque algún médico se lo recetó y tienden a automedicarse. Entonces, no tenemos que tomarlo de manera a la ligera cuando un paciente nos dice que le duele algún lugar, ¿no? Porque de todos modos se va a automedicar.
Entonces hay que tratar de darle un medicamento que pueda ayudarlo. Estas alteraciones las tratamos de diferentes, o sea, con diferentes especialistas, lo que va a favorecer a la superposición de tratamientos, ¿no? Entonces, si bien el paciente puede tener algún problema como Parkinson, además que tiene diabetes, además que tiene hipertensión, entonces vamos a tratarlo diferentes especialistas, ¿no? Desde el cardiólogo, lo va a revisar, no sé, el neurólogo, entonces va a ver el endocrinólogo también. Entonces, cada uno le va a dar sus medicamentos, pero a veces uno como especialista no ve que puede existir interacción entre estos fármacos que están dando. Siempre es bueno preguntar, ¿qué te está dando el neurólogo? Y nosotros revisar, ¿no? Si bien no nos acordamos de todos los fármacos porque no somos especialistas en esos fármacos, darle una revisada, ¿no? Revisar cuál es la interacción con el fármaco que yo le voy a administrar o le voy a decir a mi paciente que tome. Sea, esa es la parte que a veces muchos médicos olvidan al tratar un paciente adulto mayor. La insuficiencia renal o hepática que va a alterar la respuesta del organismo a los fármacos, ¿no? Si no está haciendo una buena depuración de los fármacos, si está haciendo, no está funcionando bien el hígado, entonces obviamente va a alterar la respuesta de estos fármacos. Entonces, la polifarmacia, las interacciones farmacológicas, reacciones adversas a medicamentos van a ser la comorbilidad, ¿no? Las connotaciones de la comorbilidad. Entonces, respecto a la polifarmacia o polimedicación, es el consumo simultáneo de varios fármacos, ¿no? Puede ser por prescripción o uso de más fármacos de los indicados. Se admite como polifarmacia el uso de 4 o más fármacos. El 80% de los ancianos consume medicamentos a diario y 34,2% son polimedicados, es decir, que toman más 4 o más fármacos al día. ¿Qué es la polifarmacia entonces? ¿No? Se define como el uso de múltiples medicamentos por un mismo paciente. El número mínimo de medicamentos utilizados para definir la polifarmacia va a ser variable, pero generalmente va a ser de 4 o más fármacos. Entonces se refiere a los medicamentos prescritos, ¿no? Y es importante tener en cuenta el número de recetas y los suplementos herbarios que está utilizando nuestro paciente. Fíjense, aquí estamos viendo, ¿no? Un pastillero que se ve mucho utilizar a los ancianos. Ahí está poniendo todas sus tabletas para el lunes, martes, miércoles, ahí está, ¿no? Y no debería ocurrir eso, ¿no? Nosotros deberíamos regularizar esto. Hablando de las interacciones medicamentosas. ¿Qué es, no? Una interacción entre medicamentos va a suponer una alteración del efecto de un fármaco como consecuencia de la interacción con otro. Es lo que les decía, ¿no? Va a existir interacciones de un fármaco y otro fármaco, que a veces un especialista no pregunta al paciente qué medicamento está tomando, o a veces el mismo paciente no sabe qué está tomando y dice, ah, el doctor me ha dado un medicamento, pero no he traído la receta. Y el médico simplemente le da su receta sin preguntar, sin cerciorarse qué fármaco le ha dado su otro médico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de interacciones existen? Existen interacciones sinérgicas. Estas se refieren, el efecto final es aproximadamente igual a la suma de los efectos de ambos, es decir, que se ayudan entre ambos estos sinérgicos, ¿ya? Son los mismos efectos que se va a producir. El potenciador. El efecto final es mucho mayor que el esperado por esta suma. En respecto al potenciador, es un fármaco que va a ayudar al otro fármaco que sea mucho mejor su respuesta. Y luego tenemos los antagonistas, donde nos dice que el efecto final nos va a dar lugar a la disminución de los efectos de uno o ambos fármacos. Entonces, los antagonistas van a ir en contra de uno de los fármacos, entonces va a disminuir el efecto de uno o los dos fármacos van a disminuir el efecto. O sea, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? En la prescripción.
Siempre revisemos las interacciones que tiene cada uno de nuestros fármacos y revisarlo, ¿no? En la bibliografía. Estas interacciones medicamentosas pueden volverse adictivas o puede existir una interacción farmacodinámica, puede existir mala absorción o intolerancia farmacocinética o una interacción farmacológica, lo que les explicaba uno por uno. ¿Qué tipo de interacciones medicamentosas, no? Puede ser fármaco-fármaco, es decir, con un fármaco que esté tomando, con otro fármaco que le ha recetado el otro especialista. Esta puede ser una interacción. También puede ser de hierbas con los fármacos. Hay algunos pacientes que toman algunos suplementos herbarios que les venden, ¿no? En algunos lugares y puede tener una interacción con el fármaco y puede ser incluso que el fármaco que esté tomando, que realmente sí le sirve para alguna afección que tiene este paciente, no funcione porque está tomando estas mismas hierbas, puede ser un antagonista. Ya también en caso de que sea la enfermedad fármaco, que también es una interacción, y de alimentos con el fármaco. Existen algunos fármacos que si, por ejemplo, lo administramos, por ejemplo, con leche, por ejemplo, puede inactivar su eficacia. Entonces hay que tener mucho cuidado. En algunos no se debe administrar con algunas, por ejemplo, con vitamina C, en algunos no deberían tomarse con vitamina C, otros no se deberían tomar con leche, etcétera, ¿no? O con café o teína, porque son antagonistas. Entonces hay que tener en cuenta todas estas interacciones, no solo fármaco con fármaco. Y esto también tenemos que explicarle a nuestro paciente. Preguntar qué está comiendo, con qué tomará su medicamento y de esta manera poder explicar a nuestro paciente qué es lo que no debe hacer y qué es lo que debe hacer. Respecto a las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Cualquier respuesta a un fármaco que sea nociva o indeseable y que se produzca en las dosis deseadas en el hombre para profilaxis, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Entonces va a existir puede existir estas reacciones adversas, puede producir un efecto no deseado, ¿no? En nuestro paciente. Si bien nosotros queremos ayudarlo, pero usted puede tener reacciones adversas que pueden ser nocivas para nuestro paciente. En ancianos entre 65 y 75 años se produce entre un 10 y 20% en el medio hospitalario, ¿ya? Es decir, de reacciones adversas. 5% si se toma un fármaco y 100% cuando se toman 10 o más fármacos. Entonces, miren la cantidad de reacciones adversas que podría producirle a nuestro paciente. Si él está viniendo por un problema, entonces le vamos a aumentar 2 o 3 problemas más. O sea, hay que tener cuidado con las reacciones adversas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Jóvenes. La afectación principalmente de las reacciones adversas afecta principalmente a piel y al aparato digestivo, pero en los ancianos ya va a haber una afectación tanto del sistema cardiovascular, sistema nervioso, aparato urinario, alteraciones del equilibrio, puede existir caídas, vértigos, somnolencia, mareos, debilidad, y estos pueden ser atribuidos a la edad y nadie lo atribuye a los fármacos, ¿no? Y esto es algo que muchos médicos cometen como error, ¿no? Olvidan que los medicamentos que estamos dando tienen reacciones adversas y no puede ser la caída porque no, ya es adulto mayor, normal que se caiga, ¿no? Ha perdido el equilibrio, no es que es adulto mayor, no tiene mareos porque es adulto mayor. No, no está bien. Si está tomando un medicamento, puede ser principalmente que sea por esto que está teniendo este tipo de reacciones. Entonces, tomen en cuenta todo lo que les dicen sus pacientes y preguntar si está tomando algún fármaco. ¿Cuáles son los criterios para la prescripción de medicamentos en el adulto mayor? Dentro de los criterios, vamos a ver esto. A ver, ¿dónde está? Ya. ¿Cuáles son los medicamentos potencialmente inapropiados en el adulto mayor? En general, un fármaco se considera adecuado cuando presenta una clara evidencia que apoya su uso en una indicación determinada. ¿Ya? Entonces, si el médico sabe
de la enfermedad que tiene el paciente y es el medicamento que le va a hacer bien. Entonces hay una buena indicación, ¿no? Entonces son bien tolerados en la mayoría de los pacientes, ¿no? Ahora se debe tener en cuenta la esperanza de vida individual de cada paciente, evitando terapias preventivas, ¿no? En aquellos pacientes con el pronóstico de corta supervivencia y promoviendo fármacos con relación beneficio-riesgo. Siempre tenemos que ver eso, beneficio-riesgo. ¿Cuándo se considera una prescripción inapropiada? Cuando son fármacos duplicados o de la misma clase, por ejemplo, los dos son antiinflamatorios, ¿no? Dos antiinflamatorios. ¿Para qué le vamos a dar doble antiinflamatorio si ya le hemos dado? Puede que un médico le haya dado un antiinflamatorio y el otro especialista le ha dado lo mismo. Y el paciente está tomando lo mismo porque él no entiende sobre farmacología. Entonces puede ser esta también una consideración de prescripción inapropiada. Uso de fármacos con un elevado riesgo de interacciones medicamentosas, ¿no? Ya les había dicho, puede ser medicamento, 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 enfermedad, medicamento, alimento, etcétera. Uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor duración de la indicada. A veces el paciente, si bien se le ha dicho por 5 días vas a tomar este medicamento, él cree que si siguen los síntomas, sigue pensando, él cree que puede seguir tomando. Entonces, esto hay que explicarle a nuestros pacientes para que entiendan que no se debe hacer esto, que no le va a ayudar, sino en cambio va a empeorar su situación. También se considera prescripción inapropiada la no utilización de fármacos beneficiosos que sí están clínicamente indicados. A veces muchos médicos se dejan guiar por las empresas farmacéuticas que ofrecen viajes y beneficios económicos para vender sus medicamentos y no consideran que es un medicamento inapropiado para nuestro paciente que podría tener mayores interacciones con otros medicamentos que podrían ser un riesgo para nuestro paciente. Hablando de los criterios BIRS, los criterios BIRS corresponden a una lista de medicamentos que debemos evitar en el adulto mayor, con el objetivo de mejorar su cuidado, evitando y reduciendo la exposición a los medicamentos potencialmente inapropiados, ¿ya? Entonces vamos a ver los criterios BIRS, ¿no? Se mencionan 3 tipos de fármacos inapropiados, fármacos que deben ser evitados en el anciano por riesgo innecesariamente altos o ineficacia, medicamentos que no deben ser utilizados en estos pacientes por presentar una patología específica y medicamentos a usar con precaución. ¿Ya? Entonces son estas 3 características que vamos a ver en los criterios BIRS. Además se mencionan fármacos con un fuerte efecto anticolinérgico. Y aquí tenemos el listado de fármacos según el criterio BIRS, ya para que nosotros podamos utilizar, ¿no? Ahí tenemos los efectos anticolinérgicos que podría tener. Ahí tenemos los antihistamínicos, ¿no? ¿Qué antihistamínicos podemos utilizar? ¿Qué puede producir? Aquí dice recomendaciones. Evitar, dice, ¿no? Y la evidencia es alta, es decir, hay estudios que se debería evitar este tipo de fármacos. Entonces, ustedes pueden revisar a la hora de que quieran administrar a un paciente, darle algún fármaco, revisar estos criterios BIRS para evitar algún inconveniente, ¿no? Aquí mismo dice evitar en pacientes, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, evitar como primera línea de tratamiento, ¿no? Aquí dice evitar la digoxina, entonces aquí es a nivel del sistema nervioso central, este es a nivel cardiovascular. Aquí igual, ¿no? Manejo del dolor, ¿qué AINES podemos utilizar? ¿No? Recordemos siempre a la hora de administrar riesgo-beneficio. Ahí igual tenemos, ¿no? Aquí tenemos los criterios BIRS para medicamentos potencialmente no adecuados en ancianos, ¿no? Considerando el diagnóstico, la condición clínica. Ahí dice la severidad, ¿no? Como es baja, alta, entonces podemos utilizar esta tabla para dar una administración adecuada a nuestro paciente, ¿no? Y cuáles fármacos no deberíamos dar. Por ejemplo, aquí hipertensión, dice, fenilpropanolamina y pseudofenidrina. Puede elevar la presión arterial y su severidad es alta.
¿no? Y ahí tenemos otros fármacos que los van a ir revisando con más tiempito, ¿no? Cada uno de los. Otra herramienta para detectar la prescripción inapropiada son los criterios STOP, el Screen Toll of Older Persons, ya, prescripción, y los de STARS, ¿ya? Entonces, la ventaja respecto a los criterios de BIRS es que no solo menciona los medicamentos a evitar, ¿no? Con el stop vamos a poder ver también los medicamentos que deberían ser considerados a utilizar en mayores de 65 años bajo ciertas condiciones, no habiendo contraindicaciones, ¿no? Vamos a ver los criterios STAT. Son los 22 medicamentos. Aquí está. Según los criterios START, igual nos va hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el sistema nervioso central, la levodopa en enfermedad de Parkinson idiopática con deterioro funcional evidente y consecuente discapacidad, nos dicen, ¿no ve? Entonces ya estamos viendo, según estos criterios que nos pueden ayudar, a qué medicamentos no tenemos que administrar a nuestros pacientes. Antes de prescribir un medicamento, es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Existe una alternativa no farmacológica más segura? ¿Se está utilizando el nuevo medicamento para tratar el efecto adverso de otro medicamento? ¿Tiene el nuevo medicamento contraindicaciones para el paciente o asociadas a sus patologías? ¿El medicamento duplica el efecto de otro medicamento? ¿Tiene interacción con otro medicamento que el paciente esté tomando? ¿Incrementará mucho la complejidad del régimen terapéutico? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la prescripción, siempre tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Ya? Al prescribir un medicamento nuevo, se debe iniciar con dosis bajas y tener en cuenta los cambios que podrían existir a nivel fisiológico, ¿no? Tener en consideración el metabolismo, la excreción del fármaco y siempre calcular claramente lo que es la creatinina y ajustar la dosis según sea necesario. Debemos escribir las instrucciones claramente y explicarles a nuestros pacientes. Algunos adultos mayores no saben leer o escribir, entonces hay que saberles explicar y que nos repite lo que tiene que hacer. Prescribir dosificaciones simples y utilizar herramientas para evitar fármacos potencialmente inapropiados, como ser los criterios BIRS, el STOP y el START. Revisar siempre la medicación actual del paciente y verificar que cada medicamento sea necesario. Ya nosotros podemos hacerle un cambio en su medicación. Los medicamentos innecesarios deben ser identificados y suspendidos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la suspensión brusca de algunos medicamentos, como son las benzodiazepinas, podría producir síndrome de deprivación, por lo que se deben suspender de forma progresiva. Evitar la cascada de la prescripción. ¿Cómo evitar la polifarmacia en el adulto mayor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, evaluando y monitorizar la farmacoterapia con el fin de dar una respuesta de la morbimortalidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar todo en cuenta, todo lo que les expliqué anteriormente. Tomar en consideración la cascada de la prescripción, ¿no? Una cascada de prescripción se da cuando se receta un nuevo medicamento para tratar un efecto adverso de otro medicamento. Entonces, ¿no? Hay que tratar de evitar esta prescripción en cascada. Aquí, por ejemplo, nos dicen, no, el médico de familia le da un medicamento, el cardiólogo le da otro medicamento, el urologo le da otro medicamento, el médico de familia le da otro medicamento y el paciente cae, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
Prestar atención a los efectos adversos que le está provocando el medicamento al paciente, ¿no? Siempre nosotros que le damos un medicamento al paciente tenemos que pedirle que vuelva, ¿no? En unos días para ver cómo está tolerando el paciente, si es que tiene otros síntomas, tiene mareos, molestia en el estómago, etcétera, para poder corregir la dosis o cambiarle de medicamento. Eliminar medicamentos potencialmente inapropiados, esto nos podemos guiar por los criterios BEERS, ¿no? Conocer las interacciones farmacológicas, como les explicaba, ¿no? Si bien nosotros no podemos dominar todos los fármacos a memoria, las interacciones que tienen, podemos revisar la bibliografía y de esta manera evitarnos algún daño a nuestro paciente. Evitar la automedicación, ¿no? Cuando un adulto mayor se automedica, corre el riesgo de sufrir efectos secundarios, ¿no? Bastantes nocivos, incluso una sobredosis. Entonces, el médico, nosotros como médicos tenemos que explicar esto a nuestros pacientes. Administración asistida. Bueno, la administración asistida debería ser por algún familiar incluso, ¿no? Que debería darle ese cuidado al adulto mayor, pero en algunas ocasiones estos adultos mayores ya viven solos porque los hijos ya han hecho su familia, entonces los encuentran solos. Entonces también se les puede decir que vengan al centro de salud, ¿no? Para que a las horas indicadas, para que se tome la medicación. Así, de esa manera nosotros nos aseguramos de que está tomando el medicamento adecuado a la hora adecuada. Tener una lista de medicamentos, ¿no? Esto nos va a permitir al adulto mayor tener acceso a los medicamentos que sí puede y no puede tomar, ¿no? Si, si bien un médico le ha dicho, no, eres alérgico a esto o esto te ha hecho mal, entonces que tenga una lista el paciente donde qué medicamentos no puede tomar y entonces hay que tener en cuenta estas listas cada uno de los médicos que lo van a tratar. Corresponde al médico la noble labor de atender al adulto mayor y velar por el uso adecuado de los fármacos y al adulto mayor terminar su tratamiento teniendo hábitos de vida saludables, como una buena alimentación, ejercicio adecuado, controlado, evitando el exceso de medicación innecesaria con la ayuda de familiares y o cuidadores. Todos los médicos no solo tienen la capacidad para poner medicamentos, sino incluso de quitarlos. Tenemos que tener en cuenta siempre esta frase, ¿no? Y recordar esto, el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Con esto termino el curso del día de hoy. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Si tienen dudas, preguntas, por favor, házmelas conocer por el chat. Recuerden que todo el material extra, certificación, las clases grabadas y las diapositivas los pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Muchas gracias por la clase, muy interesante. No hay de qué, espero que les haya servido. Bueno, veo que no hay preguntas. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.